gracias y te pedimos todo esto, todo en el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un gusto verlos hoy. Ha sido un maravilloso servicio de adoración para nuestro Dios. Un estudio bíblico muy edificante por nuestro hermano Juan. Que Dios los bendiga. Todos los hermanos que han pasado con seriedad, pero con sinceridad y una devoción intensa hacia el respeto que la palabra de Dios merece. El día de hoy el mensaje es sobre la resurrección de Jesucristo. Voy a poner una pequeña pausa en lo que hemos visto de Job para hacer tiempo para este mensaje. Estoy en un punto en mi vida en donde realmente busco una excusa para hablar sobre la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es literalmente el mensaje del Evangelio. La resurrección te compromete a creer en Jesucristo, en todo lo que Él enseñó sobre Él mismo y los que los apóstoles enseñaron sobre Él. Te compromete a creer en la realidad de su muerte, del valor infinito que tuvo su muerte delante de la vista de nuestro Padre Celestial, de que Él fue sepultado y que por supuesto Él resucitó. El día de hoy el mundo celebra, o más bien pone aparte tiempo el domingo para hacer recordatorio de la resurrección de Jesucristo. Hemos establecido, como lo dijo nuestro hermano César, de que los cristianos, los miembros de la Iglesia de Cristo, celebramos o participamos en un memorial para la muerte, sepultura y resurrección cada primer día de la semana, mediante los elementos del pan y del jugo de uva que hemos consumido hace unos momentos. Entonces quizá dirán, ¿por qué traes este mensaje hoy de la resurrección de Cristo si es lo que hemos hecho? No debemos de copiar lo que el mundo hace. Y bueno, quizá tenga una perspectiva diferente. Podría haber aprovechado el tiempo y traer una exposición sobre la historia de la Pascua, de cómo se ha celebrado desde la antigüedad y cómo el por qué no hacemos lo mismo. Pero fíjense que a veces se me hace un poco provechoso esa táctica sermonal y prefiero mejor, ya que todos estamos conscientes de este hecho bíblico e histórico, mejor hablar sobre la resurrección de Cristo desde una perspectiva que fíjense que casi no se habla. Y eso es que la resurrección de Cristo amerita nuestra celebración. Es un mensaje que, como dije, es sinónimo al Evangelio, pero que también Dios nos invita a celebrar con Él. Hermanos, como cristianos, somos llamados por nuestro Dios a la celebración. Para los judíos, ellos tenían en el antiguo pacto un cierto número de leyes que tenían que guardar sobre qué alimentos que podían comer, qué alimentos no podían comer, cómo debían de ofrecer holocaustos, cómo iba el procedimiento, cómo iba todos esos pasos para llevar a cabo una obediencia lo más cerca a perfección en la ley de Moisés. Pero lo que vemos en la ley de Moisés es que también tenemos una serie de mandamientos que Dios le hacía al pueblo de Israel para que simplemente celebrara. Dios llamó a Israel a guardar ciertas, como dice la Reina Valera, ciertas fiestas solemnes. Esto lo encontrarán en Levíticos 23. Tenían 7 fiestas solemnes, eso sin tomar en cuenta cada sábado
o cada Shabbat que tenían ellos. El mandamiento era guardar esos días, pero ¿con qué propósito? El propósito era para hacer memoria de la gracia y del poder redentivo de Dios en toda la historia de Israel, de la redención de Israel, y que vemos que se traslada hacia este mensaje de resurrección. Una vez más, para los judíos, ellos decían, ustedes van a guardar estas fiestas y van a primeramente a descansar, no van a trabajar. Y los hebreos se quejaban, no queremos trabajar, por supuesto que no. Hay muchos que nos gusta trabajar, pero que necesitamos descanso. Bueno, Dios es un Dios que se deleita en darle a su pueblo descanso. El cielo, la vida eterna, es un descanso eterno. Pero regresando a estas fiestas solemnes, le decían, van a descansar y van a consumir banquete, y se van a reír, y se van a regocijar, y van a hablar, y van a sonreír, y van a recordar todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Fíjense que la resurrección es un mensaje que es la realidad de esas sombras, de esas leyes. Isaías 25, versículos 6 al 9. Isaías 25, 6 al 9. Es un texto donde claramente es mesiánico, donde claramente habla sobre las realidades que vivimos hoy en el reino de Dios, en la Santa Asamblea, en la Santa Eclesía, y que se hará aún más en realidad en la vida eterna. Pero esta profecía del profeta Isaías, que repito, Isaías 25, 6 al 9, habla sobre la era cristiana, y en conjunto con los otros pasajes que habla sobre el Cristo que iba a mandar Dios hacia el mundo, que iba a ser tan magnífico, tan singular, tan distinto, tan poderoso, lo que Él iba a hacer en su Mesías, en su ungido, de que iban a ser llamados todos los que han sido redimidos por Él a un gran banquete mesiánico. Y nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, cuando participamos en el convivio con los hermanos, como lo tendremos después de este servicio, y lo que nos espera en la vida eterna también, estas son realidades que apunta este texto. Un gran banquete mesiánico, un gran descanso, una gran motivación para celebrar. El cristianismo no enseña legalismo, el cristianismo no enseña libertinaje, el cristianismo te llama a convivir y celebrar con nuestro Dios el santo evangelio. Dice de la siguiente manera, Isaías 25, 6 al 9, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Podemos caer en esta costumbre de predicar y de convivir robóticamente, a veces en la ausencia de sentimiento. Y si algo para mí es más y más evidente cada vez que leo las Escrituras, especialmente en esa sección preciosa de Job a Cantares, es que Dios ama tus sentimientos y que Dios invita a que lleves a cabo tus sentimientos y los expreses para que Él te ayude a refinarlos para su gloria. Este texto habla de un gran banquete mesiánico que alude a las realidades del cristianismo y de la vida eterna,
que están fundamentados en 3 hechos: muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Sin la resurrección de Cristo no hay una realidad de un descanso eterno, de un banquete, de un motivo de verdadera alegría y de verdadero gozo, como expresa el texto. Con esto dicho, somos llamados simplemente a celebrar con Dios. He dado ejemplos de la ley de Moisés, pero ¿cómo es que nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, podemos celebrar? Bueno, hay muchísimas maneras, pero para resumirlas en 3, antes de tener este banquete físico, vamos a celebrar primeramente, y en todo en base de la resurrección de Cristo, nuestro tema principal. Estamos celebrando de que Dios fue fiel a sus promesas. Dios prometió la resurrección de Cristo, e implícito de este mensaje evangélico son las realidades que vimos en este texto y otras más que disfrutamos también. El cristianismo es para que se goce. El cristianismo es para que tenga esperanza, para que sonría, para que conviva con Dios y su pueblo. Estamos celebrando de que Dios hizo una promesa y Él la cumplió. Dios no es como el hombre, Dios no es como Emmanuel, Dios no es como cualquier otra persona donde dice voy a hacer esto y no lo hace. Dios cumple con sus promesas. Y vaya que estas promesas, desde Abraham y desde hasta atrás, hasta lo oyó aquella serpiente misteriosa en el Edén, de que iba a ser destruido él y sus obras mediante la simiente de la mujer, mediante Cristo. Vamos a celebrar eso. Vamos a celebrar también la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Qué hacemos cuando sucede el milagro y gana México en un partido de fútbol? ¿Ayunamos? Ganó México, vamos a ayunar. Vamos a llorar de tristeza. Cualquier victoria de un boxeador, compárenlo con cualquier deporte, siempre se va a celebrar. En una victoria, en una celebración se come, se ríe, uno se regocija. Cuando Cristo asimilamos su resurrección y la apreciamos como una victoria, ¿qué es la respuesta adecuada de parte de su pueblo? Celebración. Y vamos a celebrar que en la resurrección de Cristo, Dios renovó su proyecto creativo para nosotros, celebrando la fidelidad de Dios. La resurrección de Cristo fue profetizada, fue establecida bajo diferentes imperios, bajo diferentes regímenes políticos, bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes individuos, con retos diferentes, con antecedentes diferentes, pero todos compartiendo el mismo mensaje. Tenemos a gente como Abraham. Dice que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y que se va haciendo estas promesas de Dios más y más audaces, más y más claras, en donde ahora nosotros, con nuestra perspectiva de águila en el cristianismo, vemos todo eso que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Todo se entraba en esto de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y como dije, como se va desenrollando el narrativo del Antiguo Testamento, las promesas se hacen más claras y más audaces. Salmos 16, versículo 10 dice que no permanecerá el alma de aquella persona misteriosa en el Seol, no va a permanecer ahí. Y Pedro en Hechos 2, cuando habla sobre ese salmo, del Salmo 16, 10, dice, claramente no estaba hablando de David, porque David está muerto y hasta podemos visitar su tumba. Lo pueden hacer hoy en día, de hecho, si es cierto dónde está su tumba. Dice claramente, está hablando del Mesías, que el salmista
David mismo habló en inspiración divina y dijo: el Mesías después de su muerte va a resucitar. Como hemos estudiado Isaías 53, en donde el versículo 10, en el punto culminante de todo ese texto, donde dice: cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje, vivirá largos días, y el brazo de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo es que alguien puede morir y luego vivir largos días? Es claro que el profeta Isaías, hablando del Mesías, dice: va a morir nuestro ungido, el ungido de Jehová, y si va a vivir largos días implica una resurrección. Hay profecías colaborativas también donde sumas un pasaje y luego sumas el otro y aprecias todo lo que te dice en cuanto a su conexión con la resurrección. Pero aún más impresionante de esto es que vemos ejemplos o alusiones sobre este hecho evangélico. Ejemplos como José el soñador, donde vemos en su vida, en la mayoría trágica, maltratado por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, viviendo en un lugar lleno de traición, que fue a prisión, que fue maltratado, y luego haces esa conexión. Jesucristo también fue maltratado por las personas, fue traicionado por sus amigos, seguidores, fue vendido también, como Judas, y donde en este estado de humillación vino también un estado de exaltación, en donde providencialmente Dios levantó a José de su estado de humillación en prisión y lo ascendió, lo utilizó como un instrumento para salvar a un pueblo. Y donde sucede exactamente lo mismo, pero mejor con Jesús. Donde Cristo pasó por todas esas traiciones, lo vendieron, y pasó por prisiones, por maltratos, y que Dios lo utilizó y lo levantó y lo ascendió para no solamente salvar un pueblo, sino a muchos. Lo mismo sucede. Vemos lo mismo con otros ejemplos como Daniel. Daniel 6, si me acompañan ahí en Daniel capítulo 6, vemos lo mismo prácticamente, donde Daniel iba a ser llevado por los celos de otras personas al foso de los leones. Daniel 6, versículo 17. Daniel 6, 17. Vamos a leer de ahí en adelante. Y que después de sobrevivir, al estar en el foso de los leones, Daniel ascendió a una posición de prestigio y de poder también que glorificaba a Dios. Y lo mismo sucede con Cristo Jesús. Pero leamos el relato, dice Daniel 6, 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cuerda acerca de Daniel no se alterase. Ya vemos aquí similitudes de una piedra y un foso en el sepulcro de Cristo. Dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y podemos continuar leyendo, pero similitudes aquí, de un estado de humillación y ser llevado a un estado de exaltación. Daniel fue al foso de los leones, Cristo fue al sepulcro y murió. Dios levantó a Daniel del foso de los leones, el Padre levantó a Cristo del sepulcro. Similitudes, promesas, realidades
históricas, convincentes, que nos persuaden a estas verdades. ¿Qué es lo que podemos decir primero sobre la resurrección? Dios fue fiel. Lo dijo directamente, nos lo mostró con ejemplos como José, Daniel, Jonás, de estar en el vientre de un pez. ¿Después de cuántos días surgió? De 3. Cristo al tercer día resucitó. Podemos ver ejemplos tras ejemplos, sombras tras sombras, profecías tras profecías, y ver que Dios fue fiel. Dice, yo voy a hacer esto con mi Mesías, y déjenles doy ejemplos de esto. Celebramos la fidelidad de Dios. Celebramos también porque la resurrección de Cristo fue realmente una victoria. ¿Una victoria sobre qué? Una victoria sobre el sufrimiento, sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Qué es lo peor que un ser humano pueda experimentar en el mundo? Lo peor, yo me atrevo a decir, es el sufrimiento y la muerte. A Cristo se le arrojó absolutamente lo peor. Y al resucitar, declaró su victoria sobre esos poderes anticreativos del pecado, del diablo y de la muerte. Cristo resucitó sobre ellos. La muerte para nosotros, los seres humanos, es un enemigo invencible. Se está tratando hoy en día de prolongar la vida humana a través de la tecnología, y hay bastantes implicaciones feas en tratar de poner en reversa lo que Dios ha predeterminado para la vida del ser humano. Pero el hombre quiere e intenta continuamente en hacer que el hombre viva para siempre, terrenalmente hablando. Pero realmente es un enemigo que no vamos a vencer. Y aun si pudiéramos prolongar la vida, no es lo mismo. La vida humana solamente puede ser física, no se puede integrar de ninguna otra manera. Cristo derrotó aquello que es inderrotable. Blaise Pascal dijo hace mucho de que el ser humano es equivalente a un grupo de personas que están en un calabozo, que están todos encadenados, y que cada día se lleva a una persona de estas personas que están encadenadas, se lo llevan afuera de este calabozo y ya no se vuelve a ver jamás. Y los que están ahí están en constante ansiedad, esperando el momento en que a ellos les toca pasar por eso. Dice, así es el ser humano con la muerte. Estamos encadenados en esta vida y simplemente estamos esperando cuando nos toca la muerte. Causa ansiedad, causa sufrimiento, pero ¿saben qué? Con Cristo, cuando resucitó, derrotó eso y lo hizo representativamente para nosotros. No estoy diciendo que no vamos a pasar por la muerte, pero no se va a enseñorear sobre nosotros por siempre. Por eso yo creo que Dios lo llama vida eterna, para dejar en claro de que la muerte no será un obstáculo más para separarnos de su amor en la vida eterna. ¿Es la muerte un enemigo que no se puede derrotar por nuestros propios esfuerzos? Compárenlo con David. Nadie podía vencer a Goliat. Todos le temían. Ninguno de nosotros puede vencer la muerte. Todos, me atrevo a decir, tememos la muerte. Jesús fue el David que derrotó a ese Goliat llamado muerte por nosotros. Tenemos ejemplos, profecías, como dije en el punto previo, sobre esta realidad. 1 Corintios 15, 55 al 58. 1 Corintios 15, 55 al 58. ¿Por qué llamará nuestro Dios en Isaías 25, lo que leímos al principio, estas realidades cristológicas un banquete, o un descanso, o un motivo de alegría? Lo llama así porque lo que hizo Cristo fue una victoria, y cuando hay victorias se celebran con regocijo, se celebran con júbilo.
y banquete físico y espiritual también. Hay muchos que los que guardan la Pascua, que es instituida por entidades terrenales, donde pasan por ayunos, y he oído algunos teólogos decir, yo no sé por qué ayunamos, si lo que estamos celebrando es la resurrección, debemos estar comiendo banquetes todos los días. Y ciertamente no es algo que quiero que practiquen, pero vale la pena mencionar el comentario, porque la resurrección es motivo de regocijo. Cuando criticaron a los discípulos de Cristo, oye, ¿por qué sus discípulos no ayunan y nosotros nos estamos muriendo de hambre? Y Jesús dice, bueno, porque quieren. Bueno, eso no es lo que dijo. Pero dice, cuando está el novio, hay celebración. En una boda no es como que después de la boda decimos, vamos a ayunar todos, no vamos a comer ni tomar agua. No sucede esto. Me toca ir a 2 bodas este año, primero Dios, y yo espero un banquete, porque en una boda es motivo de celebración, y la celebración se requiere de regocijarse, de comer, de convivir, de reír, de recordar lo maravilloso que es Dios y cómo es Dios bueno con su pueblo y cómo nos bendice. Todo esto es parte del mensaje. Se ve desde el antiguo pacto. Dios le invitó a Israel, van a tener estas fiestas y se van a divertir y tienen que reír. No, obviamente la celebración viene naturalmente por el gozo de recibir esta noticia de que Dios ha hecho grandes prodigios. Y para nosotros el más grande prodigio es la resurrección. Fíjense el lenguaje de Pablo aquí. Dice 1 Corintios 15, 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y yo agrego aquí, no es vano porque la muerte no es el final de tu existencia. Dios quiere que vivas con Él por siempre. Siendo que nosotros no podíamos alcanzar esa realidad hermosa y perfecta, envió a su Hijo a que lo hiciera por nosotros, a que lo lograra por nosotros, derrotando la muerte y el pecado, derrotando el Goliat metafísico, si lo puedo decir así. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no se va a enseñorear sobre nosotros. Pase lo que pase, si yo continúo en este camino del cristianismo, a pesar de que pueda haber tribulaciones, sufrimiento, desgaste físico, muerte, persecución, llame lo que lo llame, a pesar de que todo eso suceda, la muerte no es el final, y yo puedo estar seguro mediante la obra de Cristo Jesús que voy a vivir con Dios por siempre. Y voy a disfrutar de un descanso eterno con Dios, de un regocijo eterno con Dios, para siempre. Y como los escritores del Nuevo Testamento, si no lo entienden así, por los siglos de los siglos, agréguenle números, agreguen lo que sea, va a ser por siempre. Cristo lo logró por ti. No somos llamados a ayunar, a castigar nuestros cuerpos. No somos llamados a llorar o a gritar o a deprimirnos. No es de que no suceda nada malo en nuestra vida, por supuesto, pero si recordamos la resurrección de Cristo y las implicaciones de ellas, podemos regocijarnos y podemos celebrarlo. Recordar la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo, más que un mandamiento, sino como un motivo de celebración. Tercer punto, Dios creó los cielos y la tierra como un proyecto en donde el ser humano iba a ser su presencia personal aquí en la tierra, en el cosmos.
El pecado puso en pausa ese proyecto. Y por eso, tal como en un jardín, cuando pones pausa o quitas el sistema de riego, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a decaer tu jardín, se empiezan a morir tus plantas. Es algo similar a lo que sucedió en el principio. El pecado puso en pausa el fruto y la belleza completa de la creación de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz por nosotros y resucitó, reanudó este proyecto de nuestro Dios. Isaías lo llamó de muchas maneras. Una manera que lo llamó es una nueva creación. Era la esperanza de Israel y la esperanza que Cristo nos enseña de renovar la creación mediante nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer el tercer punto aquí. Puesto de una manera más simple, Cristo es la evidencia del diseño final de la creación de Dios. Cielos nuevos y tierra nueva, Cristo es las primicias de esa realidad hermosa para los creyentes en el día postrero. Ya hemos visto, ya estamos en 1 Corintios, veamos versículos 20 al 23. Y de ahí leeremos 53 al 54. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o evidencias, o si lo ven como una película, un trailer de lo que se espera en el día postrero. Dice, continuó, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Continuamos leyendo hasta el 53 al 54. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Lo primero que leímos fue una explicación paulina de lo que la resurrección es. Y él lo explica de una manera diferente que Isaías, pero dice, es la renovación del proyecto de Dios, del telos o del diseño supremo de esta creación de Dios, donde Dios puso al ser humano a vivir y disfrutarlo eternamente en un sentido espiritual y corporal también. Cuando Cristo resucitó, y no resucitó como fantasma, no resucitó en un estado etereal, sino en un estado físico, corporal, estaba demostrando las primicias o las evidencias del cumplimiento de las promesas de Dios. Dice, y luego en el segundo texto que leímos, dice Pablo, lo que nos espera en la resurrección, en el día del juicio final, ya lo vimos de antemano mediante el ejemplo de Cristo. Cristo resucitó y renovó el proyecto de Dios, el proyecto creativo de Dios, al derrotar la muerte y el sufrimiento y el pecado. Quitó todo obstáculo que estaba en el camino de este proyecto divino. En Él vemos la evidencia o la esperanza de lo que podemos vivir en el día postrero. Un estado de existencia incorruptible, más espiritual de lo espiritual que somos, más corporal de lo corporal que somos. Cristo es la evidencia de eso. Y hay muchos pasajes que hablan de que Cristo resucitó para nunca volver a morir. Cuando nosotros resucitemos mediante Dios, resucitaremos para vida eterna, para nunca más volver a morir. Y así se renova y se sella el proyecto original de nuestro Dios en todo esto lo que hemos visto y lo que el Antiguo Testamento llama nueva creación. El poder para llevar a cabo esta realidad del proyecto renovado de Dios es
el perdón de pecados. Cuando Cristo sanaba a alguien, un paralítico, un endemoniado, lo que sea, ¿qué era lo que decía después del prodigio? Tus pecados son perdonados. Cuando convirtió el agua en vino, ¿qué estaba demostrando? De que Dios estaba haciendo cosas nuevas, una nueva creación. Toda palabra, toda obra de Cristo está directamente relacionado con este tercer punto que les estoy explicando en este momento. Pero en pocas palabras, vaya que tenemos bastante de qué celebrar. Celebramos que Dios fue fiel. Celebramos que Cristo fue victorioso en su resurrección. Celebramos de que Dios ha renovado su obra creativa, su diseño original, magnificado y ejemplificado en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras de consideraciones finales. La resurrección de Cristo es un mensaje para que nos regocijemos. Guardamos el mandamiento cada primer día de la semana para recordar estos hechos que centran en el Evangelio. Pero tengamos cuidado en no participar de estos elementos de una manera robótica o de una manera que no sea en celebración o que no sea como Dios nos manda en hacerlo. Cristo inauguró un mundo nuevo en su resurrección, una nueva creación, una nueva manera de ser humano, una nueva era y una nueva forma de existir. Y Cristo Jesús en su resurrección nos dejó también un modelo, un ejemplo, un llamado a vivir de manera diferente. Romanos 6, y con esto concluimos. Romanos capítulo 6. Y claro, quiero aclarar algo. Cuando digo de banquetes y de celebrar, tampoco quiero dar a entender que debemos entrar en la glotonería o comer 5 donas al acabar el servicio, todo en un mismo momento. Eso no es la invitación de Dios. La invitación es convivir, recordar, regocijarnos en la resurrección de Cristo, en lo que Dios hizo en Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones? Lo dije hace un momento, el cristianismo no enseña legalismo, no enseña libertinaje, no se amolda a los gustos morales de cada generación. Nosotros somos llamados a ser santos y a ser buenos delante de nuestro Padre Celestial en base de la resurrección. Cuando somos bautizados, somos llamados a vivir diferente, como Cristo también vivió diferente después de su resurrección, de estar en un estado de humillación a un estado de exaltación, a nunca morir jamás, que tiene implicaciones morales y éticas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Puedo pecar todo lo que quiera? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por último, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mucho que pensar ahí. ¿Cuál es tu motivación para reunirte, para vivir bien, conforme a la voluntad de Dios? Solamente para conformarme o agradar a mi papá o a mi mamá al venir, a conformarme con los principios o los gustos morales de cada generación. No, hermanos, nosotros nos reunimos, nosotros somos llamados a la santidad en un ánimo celebrativo que se fundamenta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
llamados a vivir de una manera nueva que glorifica a nuestro Padre. Que Dios los bendiga, hermanos. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre